El sol de la mañana se filtraba a través de los amplios ventanales del Aeropuerto Internacional de Atlanta mientras James Wilson se dirigía hacia la puerta B7 a sus 62 años. Su uniforme aún conservaba la disciplina de su entrenamiento militar, aunque una ligera pelusa reflejaba el desgaste que 3 décadas de servicio en la Fuerza Aérea habían causado en su cuerpo. Se ajustó la gorra de veterano que se asentaba con orgullo en su cabeza y enderezó las medallas de servicio prendidas en su chaqueta azul marino, pequeños símbolos de los sacrificios que había hecho por su país mientras esperaba en la fila de embarque para el vuelo a San Francisco. James revisó su teléfono por última vez. Un nuevo mensaje de su hijo lo hizo sonreír. «Buen viaje, papá. Llámame cuando aterrices». Su hijo siempre había sido protector, más aún desde que la esposa de James falleció hacía 3 años. Las filas de embarque 18 a 24 anunciaron el agente de la puerta. James guardó su teléfono y recogió su tarjeta de embarque y su equipaje de mano. La desgastada maleta de cuero fue un regalo de sus compañeros de la Fuerza Aérea cuando se jubiló. Robusto y confiable, al igual que las amistades que había formado durante sus años de servicio. El estrecho. El pasillo del avión estaba abarrotado de pasajeros que luchaban por encontrar sus asientos y comenzar su equipaje. James movió con cuidado su hombro derecho, aún sensible por una vieja lesión sufrida durante un ejercicio de entrenamiento que salió mal en el 92. Al llegar a la fila 21, se acomodó en su asiento de ventanilla, dejando su equipaje de mano a sus pies. Un joven con auriculares se sentó en el asiento del medio junto a él, asintiendo brevemente antes de volver a lo que estuviera sonando en su teléfono. A James no le importó la falta de conversación. El vuelo de 5 horas le daría tiempo de sobra para leer la novela de misterio que empacó mientras los últimos pasajeros abordaban. Una azafata con un moño recto y una etiqueta con el nombre Melissa se movió eficientemente por la cabina. Al llegar a la fila de James, frunció el ceño al ver su equipaje. «Señor, eso tiene que ir en el compartimento superior», dijo con voz entrecortada e impaciente. James levantó la vista con una sonrisa de disculpa. «Entiendo, señorita. Lo que pasa es que tengo una vieja lesión en el hombro que me dificulta levantar cosas por encima de la cabeza. ¿Le importaría ayudarme con eso?». La expresión de Melissa se tensó. El vuelo iba con retraso y su paciencia se estaba agotando con el retraso. «Deberías haber facturado esa maleta si no podías con ella tú mismo». Algunos pasajeros cercanos la miraron sorprendidos por su tono. James mantuvo la voz serena, con la misma calma que había usado en momentos tensos en el extranjero. «No pretendo ser una molestia, es solo que este hombro está bien». Melissa lo interrumpió, agachándose para coger la maleta con evidente molestia al levantarla. Su codo se balanceó bruscamente hacia atrás, golpeando a James en un lado de la cara. El impacto no fue lo suficientemente fuerte como para causarle lesiones, pero lo sobresaltó. «Señora, me acaba de golpear», dijo en voz baja. Melissa apenas se detuvo. «Fue un accidente. Estos asientos son demasiado estrechos». Metió la maleta en el compartimento superior y siguió adelante sin decir una palabra más ni mirar atrás. Una mujer al otro lado del pasillo se inclinó hacia adelante. «¿Estás bien?». «Eso no estuvo bien». «¿Cómo te trató?». James le tocó la mejilla brevemente. «Estoy bien, gracias. Solo estoy sorprendido». «Eso es todo». Pero la mujer ya había sacado su teléfono. «Lo grabé en video. No debería tratar a nadie así, especialmente a un James veterano». Hasta entonces no se había dado cuenta de que varios auxiliares de vuelo estaban observando la interacción, algunos con los teléfonos en alto. Sintió una incomodidad familiar, la que proviene de la atención no deseada, de ser señalado. «No es necesario», empezó, pero el joven a su lado se había quitado los auriculares. «No, señor, es necesario», dijo con firmeza. «Mi padre también es un SD también. Así no es como nadie debería tratarte». Mientras el auxiliar de vuelo regresaba a su sección, los murmullos se hicieron más fuertes.
Lo que había comenzado como una simple solicitud de asistencia estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que James jamás había planeado. 3 horas de vuelo. El ambiente en primera clase era decididamente diferente a la camaradería que se desarrollaba en clase turista. Un hombre de negocios con el pelo entrecano dejó a un lado su portátil y estiró las piernas en el amplio espacio para las piernas. Había estado intentando concentrarse en los informes trimestrales, pero algo le rondaba la cabeza. «Disculpe», le gritó a un auxiliar de vuelo que pasaba, no a Melissa, sino a otro miembro de la tripulación. Oí que hubo algo de conmoción durante el embarque con el auxiliar de vuelo veterano. Dudó. Sí, hubo un malentendido, ya se resolvió. ¿Puede decirme qué pasajero era?, preguntó el hombre a su turno, sugiriendo que no era solo curiosidad. Lo siento, señor, pero no puedo hablar de otros pasajeros. El empresario asintió, entendiendo la política, es solo que, por lo que escuché, suena como alguien que podría conocer. Un caballero mayor, un veterano de la Fuerza Aérea. La sonrisa profesional del auxiliar de vuelo se quejó levemente. Señor, de verdad que no puedo. Trabajo para el Departamento de Defensa, dijo el hombre en voz baja, mostrando su identificación. William Chen, subdirector de Asuntos de Veteranos. Si es quien creo que es, debería presentarle mis respetos después de un momento de consideración. El auxiliar de vuelo asintió. Está en la clase 21A, pero por favor, intentamos mantener la calma. William se dirigió a clase turista, moviéndose con determinación cuando vio a James junto a la ventana. Sus sospechas se confirmaron. Se acercó y se agachó junto al asiento de James. Sargento Mayor Wilson, William Chen, nos conocimos en el Pentágono el año pasado. Trabajo con su hijo. Los ojos de James se iluminaron con reconocimiento. Por supuesto, señor Chen. ¿Qué lo trae por este vuelo? Conferencia en San Francisco. William respondió entonces, bajando la voz. Escuché lo que sucede durante el embarque. ¿Está bien? James descartó su preocupación con un gesto. Solo un malentendido. Nada de qué preocuparse. William miró a los pasajeros cercanos, algunos de los cuales seguían grabando fragmentos de conversación en sus teléfonos. Señor, no creo que entienda esto. El incidente ya es tendencia en línea. Almohadilla respeto, los veteranos están ganando impulso. Alguien lo reconoció de esa cena benéfica del año pasado. James parecía genuinamente sorprendido. Realmente no es necesario. Con todo el debido respeto, Sir William continuó una vez que la gente atacó los cabos sobre quien es su hijo. Explotaré aún más. Más grande en la zona de la cocina. Tom le mostraba a Melissa algo en su teléfono. Su rostro había palidecido. Lo identificaron. Ella preguntó. Oyó una voz apenas audible por encima del ruido del motor. Tom asintió con gravedad. James Wilson, veterano de la Fuerza Aérea por 30 años, galardonado con el Corazón Púrpura y padre del Mayor General Robert Wilson. El Mayor General Wilson. Melissa sintió un vuelco en el estómago. El que asesora al Estado Mayor Conjunto. Uno de los oficiales negros de mayor rango en el ejército. Un héroe de guerra que ha aparecido en la portada de la revista Time. Tom guardó su teléfono. La empresa está en plena crisis. Están preparando un comunicado para cuando aterricemos de vuelta en clase económica. William seguía hablando en voz baja con James. Su hijo ha estado intentando comunicarse con la aerolínea. Aparentemente. Alguien envió el video directamente. James hizo señas profundas. Ese chico siempre luchó. Mis batallas, incluso cuando le dije que no lo hiciera. Necesita centrarse en su propia carrera, no preocuparse por su padre. Señor, con todo respeto, el Mayor General Wilson no lo ve así. Una vez me dijo que todo lo que es se lo debe a usted. James guardó silencio, conmovido por el sentimiento, pero preocupado. Sobre lo que podría pasar después, su hijo siempre había sido protector, incluso de pequeño. Ahora,
Con el poder y la influencia que dominaba, ese instinto protector podía crear olas. James nunca tuvo la intención de que el avión entrara en una zona de turbulencia, lo que provocó que las señales del cinturón de seguridad sonaran en Williams. Se apoyó en el asiento. Debería volver a mi asiento, pero quería que supieras que hay gente contigo en esto. Le entregó a James una tarjeta de presentación. Llámame cuando aterricemos. La aerolínea. Los ejecutivos estarán esperando y no deberías enfrentarlo solo. William regresó a primera clase. Pasó junto a Melissa, que servía bebidas con eficiencia mecánica. Su confianza anterior fue reemplazada por una evidente ansiedad. Sus miradas se cruzaron brevemente. William no dijo una palabra, pero su mirada lo transmitía todo. Ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Una vez que aterrizaron en San Francisco, en la cabina, el capitán terminó una llamada con la sede de la aerolínea. Se giró hacia su copiloto con una expresión sombría. Cambio de planes. Tenemos prioridad. Autorización de aterrizaje en SFO y habrá un comité de bienvenida. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Melissa se giró hacia James con el rostro enrojecido por una mezcla de frustración y vergüenza. Había notado la grabación del teléfono y las miradas de desaprobación de los pasajeros cercanos. Así no era su día. Se suponía que debía ir. Señor, parece que hay algo de confusión, dijo bajando la voz. Necesitamos que el proceso de embarque siga avanzando. Si tiene algún problema, puede hablar con el asistente principal después del despegue. James se enderezó en su asiento. Los hábitos de sus años militares se reflejaban en su postura. Su voz se mantuvo firme y respetuosa, pero había una firmeza que provenía de décadas de mantenerse firme. Señora, entiendo que esté ocupada, no estoy tratando de causar problemas, pero me golpeó y creo que un simple lo siento sería de gran ayuda. La mujer del otro lado del pasillo, una maestra de Dallas llamada Lisa, levantó su teléfono. Lo tengo aquí mismo. Claramente lo golpeó y no se disculpó. La sonrisa profesional de Melissa se tensó. Señora, por favor, guarde su teléfono. Grabar a la tripulación va contra la política de la empresa. Tal vez tratar a los pasajeros con respeto también sea política de la empresa. Una voz desde unas filas atrás. La situación se estaba descontrolando. Melissa miró nerviosamente hacia la parte delantera del avión. Probablemente buscando refuerzos. Señor. Le dijo a James, si sigues interrumpiendo este vuelo, tendré que pedirle al capitán que te retire. Un murmullo colectivo de incredulidad recorrió las filas cercanas. James parpadeó, genuinamente sorprendido por la amenaza. No estoy siendo disruptivo, dijo con calma. Simplemente pedí ayuda con mi maleta por una antigua lesión de servicio y luego una disculpa cuando accidentalmente me golpeaste. Así es, asintió un hombre de mediana edad con traje de negocios, levantándose de su pasillo. Vi todo el asunto. Este caballero ya no había sido más que educado. Otros dos auxiliares de vuelo habían caminado por el pasillo. Una era una mujer más joven con ojos amables, el otro un hombre mayor, cuya etiqueta lo identificaba como Tom, el auxiliar de vuelo principal. ¿Cuál parece ser el problema aquí? Tom preguntó. Sus ojos se movían entre Melissa James y los pasajeros cada vez más expresivos que los rodeaban. Antes de que Melissa pudiera responder, Lisa se puso de pie. Este veterano pidió ayuda con su maleta debido a una lesión en el hombro. Señaló a Melissa, lo golpeó con el codo y luego se negó a disculparse. Ahora amenaza con expulsarlo del vuelo. Tom miró a James, observando las medallas de servicio en su chaqueta y la serena dignidad en su porte. Señor, ¿es esto correcto? James asintió lentamente. No quiero causar problemas. Solo me sorprendió la respuesta. He volado toda mi vida y normalmente el personal es servicial cuando los veteranos necesitan ayuda. La auxiliar de vuelo más joven dio un paso al frente. Puedo encargarme de esta sección. Tom. Se ofreció, dirigiendo a James una mirada comprensiva.
Tom dudó, claramente sopesando sus opciones. Los minutos pasaban y la hora de salida había pasado. La voz del capitán crepitaba en su radio preguntando por el retraso. Melissa, por favor, vaya a la cocina delantera. Tom dijo en voz baja y luego se giró hacia James. Señor, en nombre de la aerolínea, le pido disculpas por cualquier malentendido. Valoramos a nuestros veteranos y queremos que todos nuestros pasajeros se sientan respetados. James asintió y aceptó la disculpa con gracia, aunque a nadie se le escapó que no venía de la propia Melissa. Melissa se alejó, con la espalda rígida de indignación. La azafata más joven ayudó a otro pasajero a guardar una maleta. Gracias por su servicio, le dijo en voz baja a James. Mi hermano también sirvió en la infantería, 2 misiones en Afganistán. La crisis inmediata pareció disiparse, pero la tensión persistía. Los pasajeros enviaban mensajes de texto y susurraban. James podía sentir las miradas sobre él. No quería esa atención, solo quería un vuelo tranquilo para visitar a sus nietos. Cuando el avión finalmente comenzó a alejarse de la puerta con casi 30 minutos de retraso, James miró por la ventana a los trabajadores del aeropuerto en el TAC. Pensó en llamar su hijo cuando aterrizaron, pero se preguntó si para entonces su hijo ya se habría enterado de lo que pasó aquí hoy. La voz del capitán se escuchó por el intercomunicador mientras el avión comenzaba su descenso hacia San Francisco. Damas y caballeros, aterrizaremos en unos 15 minutos. El clima en San Francisco está despejado. 68 grados, la hora local es las 2:45 de la tarde. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados hasta que lleguemos a la puerta. Lo que no mencionó fue que su puerta había sido cambiada a una más cercana a los oficiales de la aerolínea privada, lejos de las zonas concurridas de la terminal principal. En el asiento de ventanilla, James vio aparecer el paisaje familiar del área de la bahía. Había visitado a su hijo aquí muchas veces, pero nunca esperó llegar con tanta conmoción a su alrededor. Su teléfono vibró en el momento en que la señal bajó lo suficiente para que llegara. 3 llamadas perdidas de su hijo junto con un mensaje de texto. Papá, lo sé. ¿Qué pasó? No hables con nadie de la aerolínea hasta que llegue. James negó levemente con la cabeza. Robert siempre había sido así, haciéndose cargo de él, pero James se había pasado la vida defendiendo sus propios intereses. Respondió, estoy bien, solo fue una confusión, no armes un escándalo en la cocina. Melissa estaba siendo informada por el personal. El director de operaciones está esperando en la terminal. Relaciones Públicas ha preparado una declaración. Entonces, quiero hablar contigo antes de que salgas del avión. Melissa asintió aturdida. A sus 15 años. Como azafata, nunca se había enfrentado a algo así. Lo que empezó como un lapsus momentáneo durante un proceso de embarque frenético se había convertido en algo que podría acabar con su carrera. Peor aún, no podía dejar de pensar en la expresión de James cuando amenazó con sacarlo del vuelo. No era ira, sino una profunda decepción que le revolvió el estómago de vergüenza. ¿Puedo hablar con él antes de aterrizar?, preguntó en voz baja. El personal negó con la cabeza. No es aconsejable. El departamento legal dice que espere hasta que hayan evaluado la situación. El avión aterrizó suavemente en la pista. El suave golpe provocó una ronda de aplausos de los nerviosos pasajeros mientras rodaban hacia la puerta. James notó algo inusual. Un pequeño grupo de personas esperando en el TAC, incluyendo 2 hombres con trajes oscuros y una mujer con uniforme ejecutivo de aerolínea. William Chen se inclinó sobre el pasillo. Señor, probablemente le pedirán que hable con Dean primero. James frunció el ceño. Prefiero no montar una escena, demasiado tarde para eso. Lisa dijo desde cerca, mostrándole la pantalla de su teléfono. El #Toets era tendencia nacional. Con el video del incidente ya con 2 millones de vistas, lo que sorprendió a James fue ver fotos suyas en ceremonias militares de hace años junto con fotos de su hijo con el uniforme de gala recibiendo su estrella general.
El avión se detuvo en la puerta, pero en lugar del anuncio habitual, el propio capitán. Regresé a clase turista, deteniéndome en la fila de James. Señor Wilson, en nombre de toda la tripulación, quiero disculparme personalmente por lo sucedido hoy. Se nos ha ordenado que descienda primero del avión, donde representantes de nuestra oficina corporativa esperan hablar con usted. James se levantó lentamente, haciendo una ligera mueca de dolor mientras su hombro protestaba. Gracias, capitán, pero con gusto esperaré mi turno. No tengo prisa, señor, dijo el capitán en voz más baja. Su hijo aparentemente se dirige al aeropuerto. La aerolínea preferiría hablar con usted antes de que llegue. Un murmullo recorrió la cabina mientras los pasajeros ataían cabos. El estudiante universitario que había estado grabando antes le susurró al compañero de asiento. Su hijo. Debe ser alguien importante. James recogió sus pertenencias con dignidad, incómodo con el trato especial. Pero comprendiendo que la situación se había descontrolado mientras seguía al capitán hacia la parte delantera del avión. Pasó junto a Melissa, que estaba congelada en la cocina. Sus ojos se cruzaron brevemente. James hizo una pausa al ver un verdadero arrepentimiento en su expresión. Lo siento mucho, dijo, suavemente. Su máscara profesional se quebró para revelar un remordimiento genuino. James asintió. Una vez, aceptando sus palabras, todos tenemos días malos, respondió simplemente mientras bajaba del avión en la pasarela. Fue recibido por los representantes de la aerolínea que lo esperaban. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y control de daños. Más allá de ellos, a través de las grandes ventanas de la terminal, James pudo ver una camioneta negra que se acercaba a la acera conduciendo más rápido de lo que las reglas del aeropuerto normalmente permitían. Su hijo había llegado. El director de operaciones de la aerolínea se adelantó con la mano extendida. Señor Wilson, no podemos expresar cuánto lamentamos lo que sucedió hoy. James tomó la mano del hombre con firmeza antes de entrar en detalles. Me gustaría decir algo importante, pase lo que pase, quiero que quede algo claro. No se trata de quién es mi hijo, se trata de cómo tratamos. La voz del capitán se escuchó por el intercomunicador mientras el avión comenzaba su descenso hacia San Francisco. Isco, damas y caballeros, aterrizaremos en unos 15 minutos. El clima en San Francisco está despejado, 68 grados, la hora local es las 2:45 de la tarde. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados hasta que lleguemos a la puerta. Lo que no mencionó fue que su puerta había sido cambiada a una más cercana a las oficinas privadas de la aerolínea, lejos de las terminales principales. En el asiento de la ventana, James observó cómo aparecía el paisaje familiar del área de la bahía. Había visitado a su hijo aquí muchas veces, pero nunca esperó llegar con tanta conmoción a su alrededor. Su teléfono vibró en el momento en que la señal bajó lo suficiente para que llegara. 3 llamadas perdidas de su hijo junto con un mensaje de texto. Papá, lo sé. ¿Qué pasó? No hables con nadie de la aerolínea hasta que llegue. James negó levemente con la cabeza. Robert siempre había sido así, haciéndose cargo de él, pero James se había pasado la vida defendiendo sus propios intereses. Reconoció, estoy bien. Solo fue una confusión, no armes un escándalo en la cocina. Melissa estaba siendo informada por el director de operaciones. El director de operaciones espera en la terminal. Relaciones Públicas ha preparado una declaración. Quieren hablar contigo antes de que salgas del avión. Melissa asintió aturdida, a sus 15 años. Una azafata. Nunca se había enfrentado a algo así. Lo que había comenzado como una breve falta de paciencia durante un proceso de embarque frenético se había convertido en algo que podría acabar con su carrera. No podía dejar de pensar en la cara de James cuando amenazó con sacarlo del vuelo. No era ira, sino una profunda decepción que le revolvió el estómago de vergüenza. ¿Puedo hablar con él antes de aterrizar?, preguntó.
En voz baja, el asistente negó con la cabeza. No es aconsejable, dijo el departamento legal. Espere hasta que hayan evaluado la situación. El avión aterrizó suavemente en la pista. El suave golpe provocó una ronda de aplausos de los pasajeros nerviosos mientras rodaban hacia la puerta. James notó algo inusual. Un pequeño grupo de personas esperando en el TAC, incluyendo 2 hombres con trajes oscuros y una mujer con uniforme ejecutivo de la aerolínea. William Chen se inclinó sobre el pasillo. Señor, probablemente le pedirán que... Dean primero. James frunció el ceño. Prefiero no hacerlo. Es demasiado tarde para eso. Lisa dijo, por mí, mostrándole la pantalla de su teléfono. El video de Almohadilla Arbets fue tendencia nacional. Ya había ocurrido un incidente. Con 2 millones de visitas, lo que sorprendió a James fue ver fotos suyas en ceremonias militares de hace años junto con fotos de su hijo con el uniforme de gala recibiendo su estrella general. El avión se detuvo en la puerta, pero en lugar del anuncio habitual, el capitán regresó a clase económica y se detuvo en la fila de James. Señor Wilson, en nombre de toda la tripulación, quiero disculparme personalmente por lo sucedido hoy. Se nos ha ordenado que lo dejemos. Primero, con Dean, donde representantes de nuestra oficina corporativa esperan hablar con usted. James se levantó lentamente, con una ligera mueca de dolor al protestar con el hombro. Gracias, capitán, pero con gusto esperaré mi turno. No tengo prisa, señor. El capitán dijo en voz más baja. Aparentemente, N se dirige al aeropuerto. La aerolínea preferiría hablar con usted antes de que llegue. Un murmullo recorrió la cabina mientras los pasajeros conectaban los puntos. El estudiante universitario que había estado grabando antes le susurró a Gmate, su hijo debe ser alguien importante. James recogió sus pertenencias con dignidad. Incómodo con el trato especial, pero comprendiendo que la situación se había movido. Fuera de su control, mientras seguía al capitán hacia la parte delantera del avión, pasó junto a Melissa, que estaba congelada en la cocina. Sus miradas se cruzaron brevemente. James hizo una pausa al ver un verdadero arrepentimiento en su expresión. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Su máscara profesional se quebró para revelar un remordimiento genuino. James asintió una vez, aceptando sus palabras. Todos tenemos días malos, respondió simplemente. Al bajar del avión hacia la pasarela, lo recibieron los representantes de la aerolínea que lo esperaban. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y control de daños. Más allá de ellos, a través de las grandes ventanas de la terminal, James pudo ver una camioneta negra que se acercaba a la acera, conduciendo más rápido de lo que las reglas del aeropuerto normalmente permitían. Su hijo había llegado. El director de operaciones de la aerolínea se adelantó con la mano extendida. Señor Wilson, no podemos expresar cuánto. Lamentamos profundamente lo que pasó hoy. James tomó la mano del hombre con firmeza. Antes de entrar en detalles, me gustaría decir algo importante. Pase lo que pase, quiero que quede claro, esto no se trata de quién es mi hijo, sino de cómo nos tratamos todos los días, haya o no una cámara observándonos. El avión se estabilizó a altitud de crucero. El suave zumbido de los motores creaba un fondo para la cabina inusualmente silenciosa. James miró por la ventana el mosaico de granjas y bosques que había allí abajo, tratando de perderse en la vista en lugar de pensar en lo que había sucedido durante el abordaje. Su hombro, no por el golpe accidental de Melissa, sino por la vieja lesión que había comenzado todo este lío, se masajeó suavemente el lugar donde la metralla le había desgarrado el músculo y el hueso hace 28 años. Algunos días apenas lo notaba, otros días como hoy, le recordaba su presencia con cada movimiento. El joven a su lado había vuelto a su música, pero en alguna ocasión, Al lo miró con preocupación. James. Le hizo un gesto tranquilizador. Se había enfrentado a cosas mucho peores que una azafata antipática en su vida. La tarjeta Drey se acercó,
empujada por la azafata más joven que se había hecho cargo de su sección. Su etiqueta decía, Diane, ¿qué puedo hacer? ¿Le ofrezco, señor? Preguntó con una sonrisa genuina. Solo agua, por favor. Respondió, y quizás una aspirina si tiene, por supuesto. Le dio el agua. Y 2 pastillas pequeñas. ¿Te molesta el hombro? James asintió. Una vieja herida de guerra se comporta mal. A veces, sobre todo en los vuelos, mi hermano dice lo mismo de su rodilla. Diane dijo en voz baja. Escucha, siento mucho lo que pasó antes. Así no nos enseñan a tratar a nuestros pasajeros. Especialmente a los veteranos. Te lo agradezco. James dijo tomando un sorbo de agua. No quería que se sintiera mal por las acciones de sus colegas. Todos tenemos nuestros días difíciles. Mientras Diane seguía adelante, un hombre al otro lado del pasillo se inclinó. Vestía un traje caro y había estado trabajando en una computadora portátil desde el despegue. Disculpe, dijo. No pude evitar oír por casualidad. ¿Era usted? En la Fuerza Aérea, James asintió. 30 años. Retirado como cirujano maestro senior, el hombre extendió la mano. George Thompson. Trabajo con programas de asuntos de veteranos. ¿Te importa si te pregunto dónde serviste durante los próximos 20 minutos? James se encontró compartiendo historias con George sobre sus despliegues. Tormenta del desierto en Bosnia. Los primeros días en Afganistán. Se sentía bien hablar de esos momentos con alguien que entendía el contexto, que hacía las preguntas correctas y asentía en los lugares correctos. 2 rats más adelante, una mujer se dio la vuelta. Lamento interrumpir, pero te escuché mencionar Bagram. Mi hija está destinada allí ahora. Especialista en comunicaciones del ejército. En poco tiempo, se formó un pequeño grupo alrededor del asiento de James. Una pareja mayor que tenía un nieto en entrenamiento básico, un estudiante universitario cuya madre había servido en la Marina. Cada uno tenía preguntas, historias, conexiones para compartir. La reunión improvisada llamó la atención de otros pasajeros. Algunos tomaron fotos o grabaron videos cortos del veterano, conversando con sus nuevos amigos en el mundo de las redes sociales. Momentos como estos se propagaron rápidamente. En primera clase, Melissa todavía estaba furiosa mientras preparaba las bandejas de comida. Su compañero de trabajo Tom se acercó a ella silenciosamente. «Necesitas, para saber que los videos del incidente ya se están volviendo virales», dijo, mostrándole su teléfono. El equipo de redes sociales de la aerolínea acaba de llamar al capitán. Los están inundando de comentarios. El rostro de Melissa palideció al mirar la pantalla. Allí la captaron en alta definición golpeando a un veterano condecorado y luego despidiéndolo. No quise golpearlo. Ella susurró y no supe que era un veterano hasta que vi su chaqueta. Eso no debería importar. Tom respondió con voz firme pero no cruel. Pero el hecho es que él es un veterano y la gente está enojada. Aparentemente, N se dirige al aeropuerto. La aerolínea preferiría hablar con usted antes de que llegue. Un murmullo recorrió la cabina mientras los pasajeros conectaban los puntos. El estudiante universitario que había estado grabando antes le susurró a Gmate. Su hijo debe ser alguien importante. James recogió sus pertenencias con dignidad. Incómodo con el trato especial, pero comprendiendo que la situación se había movido. Fuera de su control, mientras seguía al capitán hacia la parte delantera del avión, pasó junto a Melissa, que estaba congelada en la cocina. Sus miradas se cruzaron brevemente. James hizo una pausa al ver un verdadero arrepentimiento en su expresión. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. Su máscara profesional se quebró para revelar un remordimiento genuino. James asintió una vez, aceptando sus palabras. «Todos tenemos días malos», respondió simplemente. Al bajar del avión hacia la pasarela, lo recibieron los representantes de la aerolínea que lo esperaban. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y control de daños. Más allá de ellos, a través de las grandes ventanas de la terminal,
James pudo ver una camioneta negra que se acercaba a la acera, conduciendo más rápido de lo que las reglas del aeropuerto normalmente permitían. Su hijo había llegado. El director de operaciones de la aerolínea se adelantó con la mano extendida. Señor Wilson, no podemos expresar cuánto lamentamos profundamente lo que pasó hoy. James tomó la mano del hombre con firmeza. Antes de entrar en detalles, me gustaría decir algo importante. Pase lo que pase, quiero que quede claro, esto no se trata de quién es mi hijo, sino de cómo nos tratamos todos los días, haya o no una cámara observándonos. El avión se estabilizó a altitud de crucero. El suave zumbido de los motores creaba un fondo para la cabina inusualmente silenciosa. James miró por la ventana el mosaico de granjas y bosques que había allí abajo, tratando de perderse en la vista en lugar de pensar en lo que había sucedido durante el abordaje. Su hombro, no por el golpe accidental de Melissa, sino por la vieja lesión que había comenzado todo este lío, se masajeó suavemente el lugar donde la metralla le había desgarrado el músculo y el hueso hace 28 años. Algunos días apenas lo notaba, otros días como hoy, le recordaba su presencia con cada movimiento. El joven a su lado había vuelto a su música, pero en alguna ocasión, Al lo miró con preocupación. James le hizo un gesto tranquilizador. Se había enfrentado a cosas mucho peores que una azafata antipática en su vida. La tarjeta Drey se acercó, empujada por la azafata más joven que se había hecho cargo de su sección. Su etiqueta decía, Diane, ¿qué puedo hacer? Le ofrezco, señor, preguntó con una sonrisa genuina. Solo agua, por favor. Respondió, y quizás una aspirina si tiene, por supuesto. Le dio el agua. Y 2 pastillas pequeñas. ¿Te molesta el hombro? James asintió. Una vieja herida de guerra se comporta mal. A veces, sobre todo en los vuelos, mi hermano dice lo mismo de su rodilla. Diane dijo en voz baja. Escucha, siento mucho lo que pasó antes. Así no nos enseñan a tratar a nuestros pasajeros. Especialmente a los veteranos. Te lo agradezco. James dijo tomando un sorbo de agua. No quería que se sintiera mal por las acciones de sus colegas. Todos tenemos nuestros días difíciles. Mientras Diane seguía adelante, un hombre al otro lado del pasillo se inclinó. Vestía un traje caro y había estado trabajando en una computadora portátil desde el despegue. Disculpe, dijo. No pude evitar oír por casualidad. ¿Era usted? En la Fuerza Aérea. James asintió. 30 años. Retirado como cirujano maestro senior. El hombre extendió la mano. George Thompson. Trabajo con programas de asuntos de veteranos. ¿Te importa si te pregunto dónde serviste durante los próximos 20 minutos? James se encontró compartiendo historias con George sobre sus despliegues. Tormenta del desierto en Bosnia. Los primeros días en Afganistán. Se sentía bien hablar de esos momentos con alguien que entendía el contexto, que hacía las preguntas correctas y asentía en los lugares correctos. 2 rads más adelante, una mujer se dio la vuelta. Lamento interrumpir, pero te escuché mencionar Bagram. Mi hija está destinada allí ahora. Especialista en comunicaciones del ejército. En poco tiempo, se formó un pequeño grupo alrededor del asiento de James. Una pareja mayor que tenía un nieto en entrenamiento básico, un estudiante universitario cuya madre había servido en la Marina. Cada uno tenía preguntas, historias, conexiones para compartir. La reunión improvisada llamó la atención de otros pasajeros. Algunos tomaron fotos o grabaron videos cortos del veterano, conversando con sus nuevos amigos en el mundo de las redes sociales. Momentos como estos se propagaron rápidamente. En primera clase, Melissa todavía estaba furiosa mientras preparaba las bandejas de comida. Su compañero de trabajo Tom se acercó a ella silenciosamente. «Necesitas, para saber que los videos del incidente ya se están volviendo virales», dijo, mostrándole su teléfono. El equipo de redes sociales de la aerolínea acaba de llamar al capitán. Los están inundando de comentarios. El rostro de Melissa palideció al mirar la pantalla.
Allí la captaron en alta definición golpeando a un veterano condecorado y luego despidiéndolo. No quise golpearlo. Ella susurró y no supe que era un veterano hasta que vi su chaqueta. Eso no debería importar. Tom respondió con voz firme pero no cruel. Pero el hecho es que él es un veterano y la gente está enojada. La compañía ya está preparando un comunicado. En clase económica, James desconocía la tormenta que se avecinaba en Internet. Le mostraba a Lisa una foto de sus nietos que guardaba en la billetera. El verdadero motivo de su viaje a San Francisco: están creciendo tan rápido. Dijo con orgullo: mi hijo dice, el pequeño está hablando como un huracán. ¿Qué hace tu hijo?, preguntó alguien. James sonrió. El orgullo de un padre, siempre identificado en sus ojos, siguió mis pasos. A un militar le fue bastante bien. También, lo que James no dijo, lo que nunca dijo al hablar de su hijo, fue lo bien que había criado a un niño que se había convertido en mucho más que un simple miembro del servicio. En algún lugar del Medio Oeste, mientras el avión continuaba su viaje hacia el oeste, ese mismo hijo estaba a punto de recibir una noticia muy inquietante sobre su padre. La sala de conferencias del aeropuerto estaba incómodamente silenciosa. James se sentó en la mesa larga con una botella de agua intacta frente a él. Frente a él, 3 ejecutivos de la aerolínea intercambiaron miradas nerviosas mientras esperaban. La mujer del centro, presentada como Patricia, la jefa de atención al cliente de la aerolínea, miró su reloj por tercera vez en 5 minutos. Señor Wilson, queremos ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por el trato que recibió hoy. Ella comenzó de nuevo. Hemos preparado un paquete de compensación que incluye estatus premium de por vida y ascensos ilimitados a primera clase para usted y sus familiares. James simplemente asintió, su expresión no revelaba nada. 30 años de servicio militar le habían enseñado cuándo hablar y cuándo escuchar. Ahora mismo estaba escuchando. La puerta se abrió y todas las cabezas se giraron. Robert Wilson entró en la sala con la imponente presencia que lo había ayudado a ascender de rango hasta convertirse en uno de los mayores generales más jóvenes de la historia militar reciente. A los 44 años, se comportaba con la misma serena dignidad que su padre, aunque su uniforme impecablemente planchado y las estrellas en sus hombros hablaban de un camino diferente en la vida. «Papá», dijo. Su voz se suavizó al acercarse a James. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de su padre y luego se giró para mirar a los ejecutivos con una expresión considerablemente más fría. «Entiendo que ha habido un incidente», Robert dijo con un tono mesurado, pero con una firmeza subyacente que hizo que la aerolínea. Los representantes se sientan erguidos. Patricia se aclaró la garganta. Mayor General Wilson, gracias por venir. Estábamos discutiendo nuestra respuesta a los desafortunados eventos del vuelo de hoy. Robert repitió. Así se llama cuando uno de sus empleados golpea físicamente a un pasajero y luego amenaza con sacarlo del vuelo cuando pide una simple disculpa. James puso una mano sobre el brazo de su hijo Robert. Dijo en voz baja. El menor Wilson respiró hondo cuando volvió a hablar. Su voz era más tranquila, pero no menos intensa. Mi padre me crió para creer que la forma en que tratas a los demás cuando nadie te ve muestra tu verdadero carácter. Su auxiliar de vuelo no se dio cuenta de que alguien estaba mirando ahora. Millones lo están. Deslizó su teléfono sobre la mesa mostrando a los ejecutivos la última actualización. El video había sido compartido por varios medios de comunicación importantes. Grupos de veteranos estaban organizando un boicot a la aerolínea y organizaciones de derechos civiles estaban emitiendo declaraciones condenando lo que consideraban un trato discriminatorio fuera de la sala de conferencias. Melissa estaba sentada sola en la sala de descanso de la tripulación. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones. Amigos y familiares que había visto el video. Sus colegas le ofrecían apoyo o distancia, según su opinión sobre la situación. La aerolínea la había puesto en licencia administrativa en espera de una investigación, pero ella ya sabía que su carrera nunca volvería a ser la misma. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos.
Tom, el asistente principal de Flack, entró con una expresión sombría. «Quieren verte», dijo simplemente. De vuelta en la sala de conferencias, la discusión había cambiado de compensación a responsabilidad. No se trata de dinero. Robert decía que se trata de respeto. Mi padre sirvió a este país durante 3 décadas. Lo silenciaron por territorio enemigo en el 92. Se arrastró por kilómetros de desierto con el hombro destrozado para llegar a su equipo. Nunca pidió un trato especial por su servicio y ciertamente nunca esperó ser tratado peor por ello. James observó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Robert, eso es suficiente», dijo, «puedo hablar por mí mismo». Los ejecutivos parecieron aliviados por la intervención de James, pero su alivio duró poco. «No quiero que la carrera de esta joven sea destruida». James continuó. «Lo que quiero es que algo significativo salga de esto, no un comunicado de prensa o una donación a alguna organización benéfica para veteranos para suavizar las cosas». Llamaron a la puerta y Melissa entró. Tenía los ojos enrojecidos, pero su postura era recta. Miró directamente a James, ignorando a todos los demás en la habitación. «Señor Wilson», dijo con voz firme a pesar de todo, «vine a disculparme personalmente, no porque me lo pidieran, sino porque es lo correcto. Me equivoqué. Mi comportamiento fue inexcusable. Independientemente de quién seas tú o quién sea tu hijo, la sala se quedó en silencio. Robert observó a la azafata con una mirada evaluadora mientras los ejecutivos observaban nerviosos. Inseguros de cómo se desarrollaría esta confrontación imprevista, James se levantó lentamente e hizo algo inesperado. Extendió la mano a Melissa. «Gracias», dijo. Simplemente, eso era todo lo que quería desde el principio. 3 semanas después del incidente que convirtió brevemente a James Wilson en una sensación involuntaria de Internet, se sentó en un rincón tranquilo de una cafetería de San Francisco. La luz de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales, reflejando el vapor que salía de su taza frente a él. Melissa se veía diferente, vestida de civil, más accesible sin su uniforme. «Agradezco que hayas aceptado vernos», dijo. Sus dedos, nerviosamente, recorrieron el borde de su taza, especialmente después de todo. James sonrió con suavidad. «Mi padre siempre decía que la comprensión surge de la conversación, no de la confrontación». Las últimas 3 semanas habían sido un triunfo. La aerolínea inicialmente había puesto a Melissa en licencia administrativa, pero después de que James dejara claro que no quería que la despidieran, cambiaron a una capacitación obligatoria de sensibilidad. El video había seguido difundiéndose. Pero la narrativa cambió cuando James y su hijo emitieron una declaración conjunta pidiendo comprensión en lugar de indignación. «¿Cómo va el entrenamiento?», preguntó James. Melissa levantó la vista. «Sorpresa». Con el rostro enfadado por su genuino interés, «es revelador. Me emparejaron con un cirujano militar retirado que viaja con discapacidades. He estado aprendiendo lo que es navegar por aeropuertos y aviones cuando no puedes hacerlo todo tú mismo». Hizo una pausa. Ordenando sus pensamientos, nunca me di cuenta de lo mucho que daba por sentado poder alcanzar los compartimentos superiores, moverse rápidamente por espacios llenos de gente. Las cosas más simples se convierten en desafíos para algunas personas. James asintió. Eso es todo lo que quería para que algo bueno surgiera de lo que sucedió en otra mesa cercana. Una documentalista ajustó su cámara discretamente. Con el permiso de James y Melissa, estaba grabando su conversación como parte de una serie sobre la sanación de las divisiones raciales. La aerolínea había acordado financiar el proyecto como parte de su compromiso con el cambio. «Tu hijo es bastante prometedor». Melissa dijo que después de esa reunión, él se tomó el tiempo para hablar conmigo en privado. Compartió historias sobre crecer como «tu hijo», sobre los desafíos que ambos enfrentaron. James sonrió con orgullo. Robert siempre veía el panorama general. Eso es lo que lo hace un buen líder.
La campana sobre la puerta de la cafetería sonó y Robert entró, ahora vestido de civil. Estrechó la mano de Melissa con cariño antes de sentarse junto a su padre. La junta directiva de la aerolínea acaba de aprobar el nuevo programa de capacitación que anunció a partir del próximo mes. Todo el personal recibirá capacitación mejorada para ayudar a veteranos y pasajeros con discapacidades. Esta había sido la sugerencia de James. En lugar de centrarse en castigar a Melissa, la aerolínea debería usar el incidente como motivación para mejorar su enfoque general en la asistencia a los pasajeros. ¡Qué noticia tan maravillosa! James dijo, hay más. Robert continuó, han acordado asociarse con la red de apoyo a veteranos para crear un fondo de becas para hijos de veteranos. Melissa bajó la vista hacia su café. Nada de esto habría sucedido si hubiera tenido paciencia ese día. Si solo te hubiera ayudado con tu maleta y me hubiera disculpado cuando te choqué. Es cierto, dijo James con franqueza, pero así es como el cambio suele funcionar. A veces necesitamos tropezar antes de aprender a caminar mejor. La documentalista se acercó a su mesa y les preguntó si estarían dispuestos a compartir algunas palabras sobre su experiencia. ¿Qué les gustaría que la gente se llevara de esta historia?, preguntó. James luchó por un momento que todos tenemos. Opciones sobre cómo respondemos a las malas acciones. Podemos exigir castigo o podemos buscarlo. Entendiendo que uno termina la conversación, el otro la inicia. Melissa asintió en señal de acuerdo y que un solo momento no tiene por qué definirte si estás dispuesto a aprender de él. Mientras hablaban, una familia joven entró en la cafetería. El padre, con una gorra de veterano de la Marina, se quedó atónito al reconocer a James. Se acercó vacilante. Disculpe, señor. Solo quería darles las gracias. Mi esposa y yo vimos lo que pasó en ese vuelo. La forma en que lo manejaron bien, les mostró a nuestros hijos cómo es la verdadera fuerza. James sonrió y estrechó la mano del hombre. Todos intentamos dejar las cosas un poco mejor de lo que las encontramos por la ventana. San Francisco continuó su ajetreada mañana. Los aviones de ritmo despegaron y aterrizaron en el aeropuerto cercano con miles de desconocidos que compartirían brevemente. Un tubo de metal en el cielo, gente de diferentes orígenes, habilidades e historias, todos merecedores del mismo respeto básico que James había pedido ese día en el avión. Había hecho falta un desafortunado incidente para recordarles a todos esa simple verdad, pero tal vez el recordatorio perduraría.